Dios le bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones. Ayer compartía una pequeña palabra que yo sé que aquel que la escuchó de una forma u otra entendió que es una palabra muy fuerte. Quizás entendió de que quizás de una forma u otra yo tengo problemas con la sociedad, con el sistema religioso, quizás yo tenga problemas con las mujeres o con el feminismo y esas cosas. Yo tengo problemas con las personas que no quieren cumplir la palabra de Dios y quieren cumplir su propia palabra. Yo tengo problemas con aquellas personas que no son ejemplo a la palabra y quieren enseñar a otros la palabra de Dios. Yo tengo problemas con aquellas personas que lamentablemente son hipócritas al sistema, quieren aparentar algo que no son. Yo no puedo caminar con una apariencia de piedad. Y si nosotros nos desconectamos del sistema religioso y somos realmente hijos de Dios, vamos a entender y conocer que las escrituras no pueden ser burladas. Yo no puedo cumplir una parte de la palabra y la otra no, porque simplemente no me agrada, no me conviene. No le conviene a mi congregación, no le conviene a mi familia, no le conviene al sistema religioso, a la apariencia. Y quizás podamos engañar a muchas personas, y digo quizás, no porque lo estoy haciendo, sino porque pertenezco al cuerpo de Cristo. Muchas personas pueden engañar un grupo de personas, pero aquel que camina sujetado a la palabra, aquel que camina en la presencia de Dios, aquel que camina en el Espíritu, con discernimiento de Espíritu, nada le es oculto, porque Dios todo lo revela, todo lo muestra. Todo hay que hoy en día discernirlo. Aún mis propias palabras yo tengo que discernirlas. Yo tengo que discernir quién yo soy por dentro, qué opera por dentro de mí, para entonces yo poder ir a hablarle a otros de lo que Dios hizo conmigo. Esto no se trata de que yo aprendí la palabra de Dios, me la memoricé y voy a ser un cristiano de fuego como hacen muchos. Entonces se trata de que nosotros, mis hermanos, somos una familia. Tenemos que querernos y agradarnos como somos, sí. Tenemos que aguantarnos los unos a los otros, sí. Tenemos que amarnos los unos a los otros, sí. Tenemos que respetarnos los unos a los otros, sí. Pero lo primero, antes que todo, es agradar al Señor. Si nosotros conocemos las Escrituras, como decimos que nosotros las conocemos, nos damos cuenta y podemos entender realmente de cómo Dios trabaja, de cómo Dios opera. ¿Quién es el que tiene el control del mundo? ¿Quién es el que opera? Tiene el control de los buenos tiempos, de los malos tiempos. Aquel que conoce las Escrituras va a entender de cómo Dios trabaja y cómo nosotros deberíamos ser ejemplo. Si usted no es ejemplo, usted no pasó por el filtro de la palabra y por la presencia de Dios, y fuimos llamados y aprobados, yo les recomiendo que no ande por ahí aparentando, haciéndole daño a otras personas. Ayer tocaba un tema en referente a lo que es el orden de la palabra, el orden de Dios, y cómo Dios siempre ha querido que nosotros los cristianos, aquellos que creemos en la palabra y que creemos en el poder del Espíritu Santo, como Él siempre ha querido y le ha gustado que nosotros vivamos en esta tierra. A mí me tomó muchos años. A mí me tomó años entender aún en mi matrimonio. Y finalmente que puedo entender y discernir y tener el conocimiento de ciertas cosas, no me considero que lo sé todo. No me considero arrogante. No me considero orgulloso. Siempre tengo la disponibilidad de aprender de otros, siempre y cuando sean ejemplo de la palabra de Dios, obviamente. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que nosotros no la vamos a cambiar simplemente por un deseo humano,
simplemente porque nosotros decidimos cambiar ciertas cosas para nuestra propia conveniencia. Entiendo procesos, situaciones, batallas y luchas. Yo he pasado por todas. Pero nosotros no somos no somos dignos de cambiar las escrituras. Quien tergiversa, quien cambia, quien distorsiona es Satanás. Nosotros debemos entender de que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es nuestro Padre. Y Él merece respeto, Él merece obediencia y sometimiento. Una mujer, un hombre, todos nosotros tenemos una posición. Aún el diablo y los demonios, brujos y hechiceros, tienen una posición, tienen un cargo que desempeñar. Es la forma que yo lo veo. Yo como hombre de Dios tengo un encargo, tengo un ministerio y que a través de la relación con el Espíritu Santo de Dios voy a desarrollar y voy a implementar y voy a enseñar, capacitar. Pero como padre tengo otro trabajo de dar el ejemplo a mis hijos en lo más que yo pueda, de ser ejemplo para mi esposa. Hoy en día lamentablemente no hay ejemplo, no hay testimonio casimente. Sí puedo entender que hay algunas personas porque no somos todos perfectos. No, claro que no. Y estamos en un progreso. Estamos avanzando. Pero el día se acerca. El tiempo se acerca. Queremos hacer tanto para el Señor, pero no los estamos haciendo de la forma correcta. Hay un orden para todo. Decimos tanto con nuestras bocas que Dios es un Dios de orden, y cuando entonces Dios quiere ordenar, decimos que es un desorden. Muchas veces el orden de Dios para nosotros los seres humanos aparentará o parecerá un desorden. Porque el tiempo de nosotros, nuestro parecer, no es el parecer de Dios. Para Dios ahora mismo, convertir ese día en oscuridad en medio segundo no le cuesta nada, un pensamiento y punto. Para Dios transformar tu vida en un segundo solamente dependería de tu corazón dispuesto. Nosotros debemos de disponer nuestros corazones para ser transformados por la palabra de Dios. Nosotros deberíamos caminar juntos. Nosotros deberíamos caminar juntos no solamente en lo personal, sino en lo ministerial. No solamente buscar a las personas cuando nos conviene y cuando las necesitamos. Nosotros deberíamos entregarnos los unos a los otros. Es lo que la palabra del Señor dice. Y ayer tocaba algunos puntos en referente a la posición del hombre, a la posición de la mujer. ¿Cómo manda la palabra? ¿Qué dice la palabra? Hay muchas personas, hay muchos espíritus, lamentablemente, que tienen posesión de los pensamientos, de las concupiscencias de muchas personas, y ellas toman las posiciones y dicen, no, porque mi marido no toma la posición de cabeza y sacerdote, pues lo voy a hacer yo. Erróneo. Ya Jezabel está trabajando, y no debería ser así. La cabeza del hombre, la cabeza sigue siendo el hombre, nos guste o no nos guste. La mujer tiene una posición mucho quizá más mayor que el hombre, pero no la ha entendido. La mujer que quiere tomar la posición de sacerdote no ha entendido su posición, porque a la mujer le entregaron una mayor responsabilidad. Hoy no entendemos los roles, no entendemos las posiciones. A la mujer le dieron la autoridad, la legalidad de hacer ayuda idónea, de ayudar al primer ser humano, de ayudar al hombre. Pero también le dieron la autoridad de pelear contra Satanás, la serpiente antigua. La mujer representa a la iglesia de Jesucristo. Jesucristo entregó poder y autoridad tanto al hombre como a la mujer. Si la mujer debe o no debe ser pastora, mire mi hermano, yo le voy a decir una cosa, yo no me meto en esas aguas.
Yo solamente puedo dar a entender lo que dice las Escrituras. Yo no me meto en esa situación. Yo no tengo que opinar. Ahora, yo puedo hablar lo que dice la palabra de Dios. La mujer es la ayuda idónea. La mujer es la que ayuda al hombre, la que es el bastón. Ayuda idónea es algo que es como un bastón, una persona que da soporte, una persona que al acuerdo con el hombre convierten en el ministerio perfecto. Jesucristo, el hombre representa a Jesucristo, la mujer representa a la iglesia. Pero en un matrimonio hacen falta los dos para hacer el dúo perfecto. Cuando nosotros como iglesia estamos unidos a Cristo, como debe de ser, entonces en esa congregación el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios se va a manifestar. Cuando nosotros no estamos conectados con Cristo como estamos supuestos a hacer, como debería, entonces el poder no se va a manifestar porque el Espíritu Santo ya conoce el orden. Cuando en nuestro matrimonio, lamentablemente, la mujer no conoce su posición, el hombre no conoce su rol, su posición, entonces los espíritus toman ventaja y comienzan a distorsionar, a cambiar, a confundir, a engañar. Es tan fácil para las personas religiosas, aquellos que tienen tabúes, dogmas de hombre, estructuras de hombre en los pensamientos, que hoy en día líderes y pastores no saben qué lo que es caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, discernir en el Espíritu. Son tan maquinadores en sus pensamientos. Todo lo maquinan, todo lo calculan. Y ahí está el error, mis hermanos. En el Espíritu solamente somos obedientes y somos dirigidos por el Espíritu. Andar en el Espíritu es muy fácil, pero cuesta mucho. ¿Por qué? Porque hay que morir a la carne. Hay que nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, somos rendidos a la presencia de Dios, para que el poder del Espíritu Santo de Dios entonces nos dirija, nos ciña. Pero hay personas que son tan carnales, tan humanos, que el Espíritu Santo de Dios no lo puede ceñir. Ceñir es cuando alguien tiene control y dominio, toma control de tu vida. Eso es ceñir, que tú seas gobernado por el Espíritu Santo. Las personas no les gustan ser gobernadas por el Espíritu Santo de Dios. Las mujeres no les gustan ser gobernadas por el Espíritu Santo de Dios porque entonces van a tener que someterse. El hombre no le gusta porque el hombre, por naturaleza, de cierta forma u otra, es machista. Pero el hombre que es del Espíritu, que nació del Espíritu, no está supuesto a ser machista. Si usted me dice a mí que usted camina por el Espíritu y anda por el Espíritu y es machista, entonces usted se está engañando a usted mismo. Nosotros estamos llamados a caminar. No puede haber manifestación, no puede haber poder, no puede haber autoridad si no estamos caminando en el orden del Señor. Ahora bien, usted me dice, yo estoy metido con Dios. Yo estoy haciendo esto. Usted puede hacer, mire, miles maravillas para el Señor. Pero si lo haces en desobediencia y está en contra de los principios bíblicos, simplemente estamos tirando a un hoyo vacío donde no va a haber un fruto genuino, verdadero. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos rendirnos a la presencia de Dios. Nosotros debemos caminar de acuerdo a la palabra de Dios. En el matrimonio tiene que caminar de acuerdo a la palabra de Dios. No puede haber un orden de Dios si no estamos los dos de acuerdo, en mutuo acuerdo. Que la pastora pensó esto y que el pastor pensó esto y que cada quien quiere coger por un rumbo diferente. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí no se está manifestando el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos diferente pensamiento, entonces hay un problema, hay un espíritu entonces en el medio que está causando división, que está causando una confusión y un engaño. Cuando nosotros tenemos diferentes visiones, hay un problema, hay un espíritu en el medio. Cuando Dios le va a hablar, y con esto estoy claro, de acuerdo a la dimensión, al nivel, de acuerdo que están metidos, que tan conectado esté el esposo o la esposa, a esa persona que Dios le va a estar hablando, obviamente. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios va a tratar con aquel que anda en el espíritu, que está conectado con el espíritu. Ahora, de acuerdo a las escrituras, el hombre es la cabeza.
El hombre es la persona que está supuesto a dirigir la casa, a dirigir todo, a proveer, a ayudar. Entonces la mujer está supuesta a manifestar su ayuda en dirigir. La mujer tiene una posición tan poderosa en el matrimonio y en la congregación que hoy en día todavía no la he entendido. No, porque mi marido no hace lo que tiene que hacer, pues yo lo voy a hacer. Estamos mal. Porque ¿qué está diciendo el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué está el Espíritu Santo de Dios ministrando? ¿Está el Espíritu Santo de Dios dirigiéndote? ¿O está el Espíritu Santo de Dios enseñándote a someterte? El hombre no debe de descuidar su posición. El hombre de Dios no puede desenfocarse, así como Adán se desenfocó, como descuidó. Pero la mujer también se salió. ¿Usted quiere conocer el orden de Dios? Lo que dice la palabra de Dios. Lea Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Lea Génesis capítulo 3. Lea y estudie esos capítulos y ahí usted va a entender cuál es el orden, la manifestación del poder de Dios obrando en unas personas. Dios le formó una mujer a la iglesia, al hombre. ¿Para qué? Para que trabajaran juntos. No que estuviéramos peleando por una posición, mis hermanos. Posición, míreme, la posición no te va a mandar al cielo. Yo soy pastor, yo soy profeta para la gloria y la honra del Señor. Pero eso a mí no me da salvación. Eso a mí no me manda para el cielo. Eso a mí no me identifica. Eso a mí ni me está supuesto a identificar en el pueblo de Cristo como un don y un talento, una posición para yo servir la iglesia, para yo servir a la comunidad. Las posiciones no definen quiénes somos nosotros en el Señor, no. Quienes definen quiénes somos nosotros en el Señor somos nosotros mismos. Porque entre más nos entregamos, entre más somos obedientes, entre más nos sometemos, entre más somos imagen y semejanza, entre más imitamos al Señor. ¿Usted quiere un ministerio poderoso? ¿Usted quiere un ministerio que explote? ¿Usted quiere un ministerio que marque la diferencia? Entonces, camine como Cristo. Pero si usted quiere un ministerio como los otros, que comienzan en humildad, que caminan sometidos, pero después que Dios le da fama, se descarrían todito. Hay muchos que yo estoy mirando, lo tengo observado, y estoy discerniendo como muchos van a caer, porque lamentablemente la humildad se le fue al piso. Y están enfocados simplemente en fama y en finanza, en la prosperidad. La iglesia de Cristo creció en las casas, en los hogares. El poder existe en los hogares. El poder existe en las casas. El poder existe en la intimidad, en la relación. Yo como pastor, ¿cómo yo voy a saber todas mis ovejas si yo no le dedico tiempo una por una? Yo tengo que conocer mis ovejas. Yo tengo que entender mis ovejas. Yo tengo que tener revelación de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de mis ovejas. Que Dios me revele qué yo debo de hacer, qué yo tengo que hacer. Porque hay una parte que es en la palabra de Dios y la otra parte es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy en día el feminismo está corrompiendo el orden de Dios. Jezabel ha tomado ventaja. Sí, Jezabel ha tomado ventaja y está corrompiendo el orden de Dios. Y el hombre, por la falta de humildad, por la falta de carácter, por la falta de tomar su posición de acuerdo a la palabra de Dios, se ha dejado engañar, se ha dejado, lamentablemente, que ha quitado la posición de esas personas, esos líderes que están supuestos a caminar en la posición que Dios lo puso, están permitiendo que otros caminen en su posición. Yo no soy machista, yo le puedo preguntar a mi esposa, machista no soy. Recto en la palabra sí lo soy. Machista no. Negativo. Mi esposa es mi esposa y es mi ayuda idónea. Me ayuda en el ministerio. Hay muchas mujeres que en vez de ayudar, desayudan a su cabeza, a su esposo.
no lo honran. Nosotros, como hombres de Dios, necesitamos que nuestras mujeres nos honren. Y hablo en general. Necesitamos que las mujeres nos den nuestra posición. Necesitamos que las mujeres nos atiendan como debe de ser, siempre y cuando nosotros también estamos siendo nuestra posición, siempre y cuando nosotros estamos donde estamos supuestos a estar. A la mujer la mandaron a respetar, a someterse y a honrar a su esposo. Y el esposo lo mandaron a amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Es difícil, pero es simple. Es simple, pero es difícil también. Porque hay mujeres que son rebeldes, que son desobedientes. Y hay hombres que también por igual. Entonces, si no rejuegamos o formamos una forma de rejuego en rendirnos y morir a la carne. Porque esto se trata de morir a la carne, esto se trata de morir a nuestro yo. Pero todo el mundo está permitiendo que el yo tome ventaja. Yo debo de morir a la carne, yo debo de morir a mis pasiones, yo debo de morir a mis intereses, para que entonces el Señor ponga su orden, ponga su interés, ponga su visión, ponga sus planes, ponga su visión en nosotros. No yo ponérselo a Dios, Él ponerlo en mí. Y nosotros como iglesia de Cristo se nos ha olvidado la posición que cada uno debemos de tener. Entonces, sencillo y punto. Se nos ha olvidado cuál es nuestra posición. ¿Usted quiere saber su posición? Lea la palabra y ore el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy en día el diablo y los demonios han tomado tanta ventaja porque nosotros no queremos morir a la carne. Un matrimonio que no muera es un matrimonio que va a estar en guerra todo el tiempo. ¿Por qué no? Porque tú tienes que morir, no, porque yo tengo que morir, no, porque... Entonces vamos a estar matándonos todo el tiempo. Va a haber un pleito continuo, va a haber una contienda continua, porque no queremos morir. En el matrimonio hay que morir. La mujer tiene que morir. La mujer tiene que dejar su maldito orgullo del diablo. El hombre tiene que dejar su machismo del infierno para poder amarnos, someternos los unos a los otros. Si no aguanta a tu mujer como tu esposa, bueno, pues aguántala como tu prójimo. Si tú no aguantas a tu esposo, bueno, va a tener que aguantarlo como tu prójimo entonces. Porque de una forma u otra hay que amarlos y respetarlos. Pero exigimos lo que no damos. Enseñamos lo que no vivimos. Nosotros tenemos que enseñar lo que vivimos. Y tenemos que aconsejar lo que nosotros mismos estamos testificando a otros. Entonces no se trata porque yo te voy a dar un buen consejo que yo no estoy viviendo. Y yo pasé por esto. Esa parte de inmadurez, porque eso es falta de identidad, falta de relación, falta de un rendimiento al Espíritu Santo. Y esas son etapas que hace que la persona madure con el tiempo. Los trompiezos para que usted y yo maduremos. Los procesos para que nosotros seamos formados. Pero cuando nosotros no entendemos nuestra posición, entonces el diablo nos va a dar su posición. Busquemos la posición. Busquemos el orden de Dios. Para que Dios se siga glorificando. Jesucristo viene. Mire, diga lo que usted diga, lo que usted le han enseñado, gloria a Dios por lo que le han enseñado, pero Jesucristo viene pronto. Jesucristo está de camino para esta tierra. Jesucristo está por venir en par de años. Sí, en par de añitos, Jesucristo viene por su iglesia. Como dije ayer, lo voy a repetir. Cada quien tiene su relación y su intimidad. Y Dios les revela de acuerdo como Él quiera. La Biblia dice que Dios, todo lo que hace en esta tierra, se lo revela a sus hijos los profetas. Y aquel que tiene una identidad, una relación, una entrega a la presencia de Dios y en la presencia de Dios, Dios le muestra, Dios le habla. Y el discernimiento, los tiempos, la sabiduría, ayuda a que nosotros caminemos correcto. Jesucristo está por venir, mis hermanos. Nosotros somos responsables
de irnos con el Señor. Somos responsables de orar, somos responsables de ser llenos del Espíritu Santo. Dios, somos responsables de tener intimidad, somos responsables de rendirnos, somos responsables de adquirir, anhelar, desear liberación, sanidad. Somos responsables de echar el diablo afuera y meter el Espíritu Santo de Dios. Somos responsables de escuchar la trompeta cuando Jesucristo venga por su iglesia. Porque Dios es Espíritu. Y para escucharlo, discernirlo, entenderlo, hay que estar en el Espíritu, no en la carne. Jesucristo viene. Iglesia, escucha lo que te digo y te vas a acordar de esta grabación. Jesucristo viene por su iglesia. No mires a esos lugares famosos porque están engañando. Esos predicadores famosos con números altos, con ya una tarifa fija, una entrada fija, se están olvidando de la verdad, que están engañando a muchos. Los dones son irrevocables. Hoy en día, 90% de lo que predican, ministran, andan en puros dones. Jesucristo no viene a buscar un don. Jesucristo no viene a buscar un talento. Viene a ver si encuentra fe. La fe que agrada al Señor. Pastor Romy Marte, Ministerio Caminando con Cristo. Dios te bendiga.